Mirada Económica. ¿Cómo les va? Comenzamos Mirada Económica por las pantallas de Canal 24 Horas, 24horas.cl, todas las semanas desmenuzando la economía, lo que sucede macroeconomía, los temas también que son discusión y que ponemos aquí en la mesa del programa. Vamos a estar hablando, por supuesto, de una de las informaciones de la semana, lo que sucedió con el informe de política monetaria. Estuvo con una mirada positiva, pesimista de lo que se viene. Estaremos ahí cualificando de alguna manera las señales que entrega el Banco Central con este diagnóstico de la economía, no solamente con el tema interno, sino también externo. Pero antes, una discusión que está bien, y podríamos decir aumentando en términos de calor, y tiene que ver con Viernes Santo. Bueno, sin contar los días de elecciones, hay 5 feriados irrenunciables en Chile. El 1 de enero, el 1 de mayo, el 18 y 19 de septiembre, fiestas patrias, y el 25 de diciembre por Navidad. A ellos podría, condicional, sumarse el Viernes Santo, que este año cae el 18 de abril. Esto porque parlamentarios de Chile Vamos presentaron un proyecto de ley al respecto. Revisamos la nota, seguimos con más Mirada Económica. Es un debate que sube de temperatura a pocos días del fin de semana largo de Semana Santa. Las grandes cadenas del comercio y los malls han decidido operar con normalidad el próximo viernes 18 de abril, que es cuando tendremos el feriado de Viernes Santo. Así les contábamos hace exactas 2 semanas el debate que se abría. Por primera vez el gran comercio abrirá sus puertas el Viernes Santo. Los sindicatos iniciaron una cruzada por mantener el histórico beneficio que tuvo incluso el respaldo del arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí. Sin embargo, el tema traspasó el debate público y ahora será discutido en el Congreso tras un proyecto de ley empujado por diputados de Chile Vamos. Siendo ya feriado, el hacerlo irrenunciable genera pocos efectos en materia económica. Ojalá que se apruebe de manera transversal, que aquellos que compartan la fe lo aprueben. Creemos que es perfectamente posible el que ese día se desarrolle el comercio que todos conocemos, pero que aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en el retail puedan tener la posibilidad de desarrollar un día de introspección religiosa. Un proyecto de ley que tuvo el rechazo categórico por parte de los gremios del comercio, quienes insisten que por ley el Viernes Santo no corresponde a un feriado irrenunciable, como si lo es la Navidad o el Año Nuevo. Agregan que en Chile este año ya tenemos 19 feriados si sumamos las elecciones. La presentación de este proyecto de ley a tan pocas semanas de las festividades de Semana Santa se presta para suponer una suerte de populismo y oportunismo electoral. Anunciar una medida como esta requiere de un diálogo mucho más acabado. Esto atenta contra un derecho fundamental y histórico acá, permanente, que hemos tenido en el tiempo, donde este derecho adquirido es por más de 20 años. Nunca las tiendas han abierto un Viernes Santo. Son las dos miradas en discordia. Los consumidores también se dividen ante la idea de que los malls operen con normalidad en Viernes Santo. Mal. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a descansar. Lo encuentro bueno porque gente que trabaja el día de semana no tiene tiempo como para salir a comprar. El debate incluso no genera consenso en el mismo gobierno, que durante esta jornada rompió el silencio en torno al tema. Es que mientras la ministra Janet Jara respaldó la petición de los trabajadores, el ministro Mario Marcel advirtió el impacto económico que genera tener tantos feriados en Chile. Pero pareciera que a algunos les importa más el amor al dinero que el amor por sus creencias religiosas. Eso es bien, da cuenta hoy día un poquito del momento en el que algunos están. A nosotros nos gustaría que este día de descanso se mantuviera para los trabajadores. Todos sabemos que los feriados irrenunciables tienen un costo económico. Chile ya es un país que tiene un número de feriados que es considerablemente superior al que tiene otros países. Además de Chile tener muchos feriados, tiene muchos feriados religiosos. Una discusión al rojo que incluso divide al equipo económico de la moneda. La próxima semana, la Dirección del Trabajo emitirá un informe técnico que promete zanjar la discusión, un tema que agita las aguas y que en paralelo se discutirá a contrarreloj en el Congreso. Bueno, así está la cosa. Ser o no ser, casi a lo shakespeariano. Vamos a estar viendo eso. Vamos a estar analizando, evidentemente, lo que tiene que ver con los feriados, la productividad, enmarcado en una semana de informe de política monetaria. Para eso estamos ya en Mirada Económica con el vicepresidente del Banco Central, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Pablo García. Pablo, un placer tenerte acá en
Mirada Hola, Económica. ¿Qué hola, tal? Nicolás, un gusto estar aquí. Te invitamos para hablar de IPOM. Hay muchísimo que hablar, tenemos el tiempo y eso es lo bueno de este programa. Pero déjame aprovechar la nota de Felipe Gallegos, esta discusión que se abre sobre el Viernes Santo. Irrenunciable, ¿no? Tuvimos ahí la mirada de la ministra del Trabajo, de los sindicatos, la mirada del ministro de Hacienda. ¿Cómo lo ves tú? ¿De alguna manera se está desarrollando esto? Mira, más allá del día en particular, yo quiero retomar algo que fue mencionado en la nota, y es que Chile tiene muchos feriados. Hay muchos feriados. Son 18 en el último conteo. Es casi un 70% más, 80% más de los que en general uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces tenemos más feriados de los que eso tienen países incluso mucho más ricos que nosotros. Y esto lo vinculo, de nuevo, no tanto con este en particular, sino con el hecho de que cuando uno habla de que queremos crecer más, para crecer no es como apretar el botón de la luz y que se prenda la luz. No, para crecer más hay que trabajar más, hay que ahorrar más. Trabajar más y trabajar bien, ¿no? Y esforzarse más. Me refiero a productividad más. Exactamente, hay que hacer las cosas mejor, hay que esforzarse, hay que ahorrar, hay que trabajar. Y eso va un poquito en contra de decir, oye, tengamos más feriados, ¿no es cierto? Porque tener más feriados es trabajar menos al final. Ahora, porque aquí cuando se habla de los feriados, obviamente hay un tema que no es menor, la conciliación de la vida laboral con la vida personal, familiar, con la religión también. Cuando los chilenos trabajan muchas horas, hay un tema de la productividad, la Comisión Nacional de la Productividad en su distinto estamento ha hecho un diagnóstico. ¿Cómo has visto tú que se ha ido generando también desde el diagnóstico al hecho concreto? Mira, uno puede tener una historia más larga de por qué estamos donde estamos, ¿ya? De por qué nos ha costado crecer más, por qué nos cuesta ser más productivos. Y hay distintas interpretaciones. Por ejemplo, uno puede argumentar que con toda la bonanza que tuvimos del cobre a partir del año 2000, acuérdate que el precio del cobre estaba como $1 en esa época, ahora está en 5. Llamado superciclo. Un superciclo que duró, ¿cierto? Y se gestionó bien, todo lo que tú quieras. Pero somos un país más rico y cuando la gente es más rica, como país, el incentivo es como a tomarse un poquito más las cosas con calma y quizás trabajar un poco menos, ¿no? Entonces creo que hay un tema más bien de que en Chile nos ha costado mantener como las ganas de seguir metiéndole pino a ser más eficiente y trabajar más y ser más productiva. Porque todo eso cuesta, todo eso es esfuerzo, todo eso implica ahorrar, todo eso implica trabajar más y por lo tanto tenemos una serie como de incluso las reformas que se han discutido principalmente en los últimos 15 años han sido más bien para ahorrar menos, recordemos los retiros, trabajar menos, ¿no es cierto? 40 horas te refieres. 40 horas. Okay. Que el sueldo mínimo sea más alto, ¿cierto? Tenemos las más pensiones, ¿cierto? Gratuidad universitaria. O sea, son medidas que nos han ido generando un estado de bienestar en Chile, de mayor servicio, políticas sociales, pero perdimos un poquito el foco en decir, oye, pero tenemos que hacer que la maquinaria, que la carrocería también vaya un poco más rápido para aguantar esto. Pero déjame contestarte eso, porque, claro, de equilibrar, uno diría, el equilibrio en este caso de por sí no es malo. ¿No es malo en qué? Bajar las horas de trabajo, se trabaja mucho en Chile. Hay un tema de que hay horas que son poco productivas y un desarrollo en ese sentido. Categoría universitaria, más educación. Ahí uno podría entrar también punto por punto. A lo que voy, hay reformas que uno podría calificarlas de buena o mala en el desarrollo, en la forma, pero en el diagnóstico no están tan enloquecidas, digamos. Todo tiene costo y beneficio. Ya. Es como uno economista tiene ese lógico, todo tiene costo-beneficio. Esto no es hacer cosas por las puras, no es tirar esfuerzos por la ventana que no sirven para nada. Todo tiene beneficios, pero también tiene costos. Ya. Y si uno suma todas las cosas que se han hecho en la última década y media, desde el 2010, ¿no es cierto? Uno se da cuenta que en rigor, claro, son cosas que son valiosas para todos nosotros, ¿cierto? Son valiosas, pero tienen un costo. ¿Quién podría decir que son malas per se? No hay nada. Esto no es un problema de cosas buenas o malas per se. Ya. Es una situación de que tenemos un problema, hay un tema de incentivos, donde las cosas han estado más bien puestas en poner más políticas sociales que eran muy necesarias, ¿cierto? Siempre se habló que primero, antes de redistribuir, había que crecer. Crecimos un montón por varios años, nos pusimos a redistribuir. Ahora quizás es el momento de pensar, bueno, quizás hay que poner un poquito más de nuevo el foco en el crecimiento para poder seguir sosteniendo quizás beneficios en el futuro, porque tenemos hoy día un grado de estrechez fiscal, la economía está creciendo en promedio poco,
hay que un poquito enchular la máquina para para las próximas generaciones, para los próximos 10, 20, 30 años. Sí, claro. Hacemos un largo plazo también. Pablo, y lo voy a ligar con lo que fue este informe de política monetaria, que es la radiografía, yo lo decía, cómo estamos y hacia dónde vamos. Es 4 veces al año donde el Banco Central, de alguna manera, muestra las cartas y proyecta las cartas. Yo estaba escuchando una entrevista tuya en Radio Duna y viste con buenos ojos este IPOM, porque uno diría, uy, estamos con un crecimiento bajo, el ahorro, la inversión, para qué decir, el ahorro. Yo noté que estaba bastante, que valorabas mucho lo que eran las señales del IPOM, ¿no? Déjame ponerlo así. Una cosa es cómo se compara este IPOM con el IPOM anterior, y otra cosa es cómo estamos en general, donde todos creemos que en general debiésemos crecer más. Que no es fácil, hay que trabajar más, esforzarse, ahorrar, ¿cierto? Pero respecto a lo que se veía en el IPOM de diciembre, donde había mucho temor por el tema inflacionario, donde se veía que la economía estaba creciendo, hasta podía crecer más bien cercano a 2, donde se avecinaba, ¿cierto?, la tormenta de la guerra comercial de Trump, donde eso nos estaba pegando con un dólar que incluso había subido mucho en Chile, ¿cierto? Sí. O sea, era un escenario bastante... acercándose a los 1.000 pesos gris, nuevamente. ¿cierto? De hecho, y pasó. Entonces, era un escenario bastante gris, tirando medio para negro. Pero ¿qué es lo que hemos visto desde ese momento hasta ahora? Primero, que la economía terminó creciendo más de lo que se esperaba por justamente un sector exportador más dinámico. O sea, nuestra economía no es tan poco competitiva tampoco, ¿no es cierto? Ha seguido funcionando. Segundo, la inflación, de hecho, que se proyecta ahora en este IPOM respecto a diciembre, es más baja. Estamos proyectando menos inflación para los próximos 2 años de lo que se pensaba en ese minuto. Lo cual también, dado que ha sido un gran tema en los últimos años, es una noticia buena. Y también la guerra comercial, es curioso que no ha sido tan mala para nosotros en Chile. ¿Eso porque no nos pega directamente hasta ahora? Hay un elemento que es ese. Hay razones para pensar que quizás en el mediano plazo, si esto se desata, claro, nos va a pegar. Pero en el más inmediato, para este año 2025, ocurre que, por ejemplo, la virulencia que ha tenido la administración de Estados Unidos, Trump, ha sido básicamente con los países con los que comercia manufactura, automóviles, ¿no es cierto? Ahí ha habido mucha... De hecho, ayer anunció tarifas que le van a pegar muy fuerte a Japón, a Corea, a Europa, a México, ¿no es cierto?, a Canadá. Pero si tú ves la virulencia o la retórica contra China ha sido bastante más apaciguada. Totalmente, y estoy de acuerdo contigo, totalmente distinto a la primera administración Trump, donde la guerra comercial era China-Estados Unidos, para empezar. Exactamente. Y duró los 4 años. Entonces, eso también ha permitido que el cobre se mantenga bien, ha permitido que la economía china, de hecho, está mostrando señales de algo más de crecimiento. Pero también hay otro fenómeno más macro, que es que la economía norteamericana, con todo este ruido que ha habido, se está como frenando, ¿ya? Y si se frena, las tasas largas caen, el dólar se debilita, la Reserva Federal de Estados Unidos posiblemente siga bajando tasas, ¿cierto? Entonces este mundo con dólar fuerte en el mundo, dólar muy alto, se ha tendido a disipar y eso en general es bueno para Chile. Entonces tenemos un escenario que, curiosamente, ha sido mejor de lo que se pensaba en diciembre. Yo creo que este IPOM lo refleja. Este IPOM refleja un escenario que se ve algo más favorable, con algo menos de inflación, algo más de crecimiento, más tranquilidad. Esto cuando comparas la foto de diciembre, por así decirlo, con la foto de marzo. Claro. Ahora, cuando vemos el aspecto general... Tenemos este desafío de crecer más, ¿sí? crecer al 2, básicamente. 2,6% el 2025, el 2024. Ya. Claro, y este año un poco más que eso, un poco más de 2, ¿cierto? Pero en tendencia a crecer en torno al 2. Eso simplemente, para una economía del nivel que tiene Chile de ingreso, es muy poco. Debiésemos poder crecer más. Si tú miras otros países, cuando tenían el nivel de desarrollo de Chile, crecían al 3, al 3,5, ¿cierto? No hay que pensar en crecer mucho más que eso. Pero quiero detenerme un segundo ahí, para quienes nos ven, y hacerte una pregunta bien al callo. ¿Qué significa crecer un 2,6%? ¿En qué se traduce, digamos? Porque muchos dirían, bueno, un porcentaje más, un porcentaje menos. Mira, en términos muy sencillos, si tú piensas que la población crece como al 1%, ¿ya? Más aproximadamente, eso significa que una economía que crece al 2,5% tiene espacio para que los salarios reales aumenten 1% al año. O 1,5% al año. No da para más. Entonces, una economía que crece poco es una economía que crea menos empleos y que además genera reajustes en los salarios reales, incremento en el poder adquisitivo de las personas, que son más amortiguados nomás. Esto es directamente al bolsillo. Entonces, el crecimiento a veces se ve como algo muy conceptual, teórico, pero no, es tener más crecimiento de largo plazo, permite tener más bienestar, mejores calidad de vida, más poder adquisitivo
Y por supuesto, independiente de eso, mejora las arcas fiscales en cierta medida, ¿cierto? Porque al final de cuentas el gobierno puede desplegar planes más amplios, genera el entorno de negocios para las empresas, pero más al callo de las personas, una economía que crece más es una economía que aumenta los niveles de bienestar de todas las familias. Pablo García, acerca de otro punto siempre es muy relevante del informe de política monetaria, la inflación. Sí. Lo ves con ojos más optimistas, digamos, por lo menos haciendo la comparación de la foto de diciembre con la de marzo. Claro, yo siempre digo, es un poquito en broma, pero el mes que yo me fui del Banco Central, que era enero del 2024, la inflación llegó a 3,2%. Bueno, coincidencia, porque justamente ahí después ocurrió uno de los últimos ajustes que había que hacer después de la crisis, de la pandemia y todo lo que ocurrió después. Inflación que la tuvimos los 2 dígitos. Claro, o sea, la inflación bajó hasta 3, nosotros en torno a 3. Te tocó vivirlo todo en el eso, Banco Central. Me tocó todo eso, o sea, logramos resolver un montón de desajustes, pero quedaba una cosa pendiente, que eran las tarifas eléctricas. Las tarifas eléctricas estaban congeladas, se había evitado hacer ajustes por muchos años, había que sincerar eso, y eso es un ajuste del legado un poquito de la crisis, de las políticas que se implementaron, se hizo en algunos escalones, hubo toda una discusión el año pasado, si tú te acuerdas. Tres reajustes. Tres reajustes, que era grande, pero había que volver a sincerar este asunto, las cosas tienen que valer lo que cuestan, no puede ser así que se subsidien permanentemente, eso no puede ser así, y estamos ya habiendo pasado esa montaña, y ahora estamos en el camino en que esos efectos van a empezar a desaparecer y la inflación va a empezar a converger a 3 en los próximos. Ahora, pero los reajustes de las cuentas de la luz, las tarifas eléctricas, ¿tiene un peso importante en la presión inflacionaria que se dio en el año y lo que se arrastra para este? Te lo pregunto porque muchos dirían, bueno, economía de ficción, ya no fue. Si no se hubieran congelado los precios, ¿podríamos estar con una inflación distinta? Indudablemente. El cálculo del Banco Pero Central, muy distinta. Podría ser, en vez de estar en torno a 5, estaría quizás en torno a 3,5. Imagínate. O sea, el cálculo lo hizo el Banco Central y lo bueno que hizo ese cálculo a mediados del año pasado, han pasado casi 9 meses y ha ocurrido exactamente lo que Central pensaba, que la inflación iba a subir y después va a empezar a bajar. Entonces estamos en camino ahora de que siga bajando. Pablo, vamos a hacer una pausa. Quienes nos ven aquí en Mirada Económica, estamos conversando con Pablo García, economista, ex vicepresidente del Banco Central. Hay varios temas que vamos a seguir desmenuzando del informe de política monetaria y de la actualidad económica nacional. Pausa, regresamos de inmediato. Mirada Económica. Mirada Económica. Regresamos a Mirada Económica. Estamos conversando con el ex vicepresidente del Banco Central, economista también, Pablo García. Pablo, estamos viendo lo que tiene que ver con el informe de política monetaria. En unos minutitos, hablar de inversión. La inversión está, y ahí te pido el concepto más correcto, digamos, detenida, congelada, desde ahora, pero desde hace varios años. Creo que 8 años ya se va, casi una década. Esto es como el gran mal que tenemos en la economía y que no nos permite ir despegando de este 2,6%, por ejemplo, de crecimiento. Bueno, es uno de los elementos. Si quieres, uno puede tratar de hacer el diagnóstico de dónde viene eso. Entonces, el componente de ahorro para crecer es porque para invertir hay que ahorrar. Si tú quieres invertir en maquinaria, en construcción, alguien tiene que haber dejado de consumir y haber, en el fondo, ahorrado esos recursos en el sistema financiero, en el mercado de capitales, que después eso permite financiar las actividades que llevan a cabo la inversión. ¿Ya? Entonces ahí yo te diría que hay como 3 grandes pedazos de sectores. Está el sector de la construcción y la vivienda, está la minería y está la energía. Son como los 3 grandes sectores que uno puede pensar en inversión hoy día. Y los 3 pasan. Son los más dinámicos en inversión. Son los 3, no, es la caracterización de los grandes bloques. Los grandes bloques, pero que están en distintas etapas. Totalmente. Por ejemplo, la construcción se vio muy, muy afectada por los retiros. Porque los retiros no solamente le quitaron ahorro para financiar proyectos de inversión en construcción, en vivienda, etcétera, sino que además los mismos retiros hicieron que hubiera menos recursos y las tasas de interés fueran mucho más altas. Entonces los créditos hipotecarios son más caros, las tasas hipotecarias subieron muy fuertemente, eso se terminó quedando arriba, ¿cierto?, en cierta medida, y por lo tanto es mucho más caro hoy día pedir un crédito hipotecario. La inflación, acuerda que los créditos hipotecarios son un UF, significa que son mucho más, no solamente la tasa es más alta, sino que la cantidad de pesos que hay que poner ahora también subió mucho. El vivienda es más caro el de hoy al de hace 10, 15 años. Claro, entonces eso hace que el sector de la construcción
haya sufrido un periodo bien largo para digerir el impacto tan nefasto de toda la inestabilidad financiera y política que tuvimos, más los retiros, ¿cierto? Que la pandemia, la discusión constitucional, los retiros, ¿cierto? Fue una masa de temas todos mezclados, ¿no es cierto?, en un par de años, la guerra en Ucrania, las elecciones, o sea, fue realmente un montón de temas que al final hacen que la gente decida como no ahorrar y más bien comerse la plata de los ahorros, ¿cierto? Claro, porque no puede ahorrar, digamos. Porque no, bueno, los retiros tenían un tema extra de regalo fiscal que no había para qué hacer también. O sea, porque en algunos de los retiros no se paga impuestos sobre el retiro. Entonces también había un incentivo como perverso, ¿cierto? Aunque no necesitabas la plata, la sacabas igual porque había un beneficio. Entonces todo eso llevó a un daño muy grande a nuestro mercado de capitales y al ahorro, que lleva a que el sector de la construcción como que recién ahora está estabilizándose, ¿ya? Y tú ves que hay algunas señales de por lo menos algo más de las ventas, algo de repunte, pero tienes un ajuste de una sola vez que es muy fuerte. Por otra parte tienes la minería y la energía, y ahí también hay historias que son parecidas, pero con algunas diferencias. La minería hay un trend de inversión. Tú ves la inversión minera, ves las importaciones de maquinaria para la gran minería, está en un trend de aceleración, porque después que se despejó el tema del royalty, se armó el panorama, vemos que el precio del cobre sigue siendo alto, vemos que la electromovilidad va a continuar muy fuertemente. Ahora, con pocos proyectos nuevos, así, más ampliaciones. Pero en Chile, dado que Chile tiene minas muy antiguas y que hemos estado extrayendo cobre desde siempre, los proyectos nuevos es como raro, siempre son expansiones de los proyectos actuales debido a que la ley se ha bajado, porque finalmente las rocas más productivas ya se encontraron y ya se sacaron. Pero tú ves que, de hecho, se recuperó la producción minera también, que tuvo un par de baches, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás, y vemos entonces que la inversión en minería está tomando más vuelo. Y después tienes la parte de la energía renovable y la transmisión, donde hay varios proyectos ahí que están armándose. Tenemos muchas ventajas en lo eólico, en lo solar, ¿cierto? Y que también están sometidos a debate producto de la famosa permisología, ¿cierto? Pero esos son sectores donde tú ves que hay luces de mayor avance. Pero creo que en lo esencial tenemos que tratar de perseverar en lo que hay ahora, tratar de seguir resolviendo los temas del mercado de capitales para que haya más ahorro, para que se pueda invertir más. Y de hecho, hay un dato también que es bien interesante, el ciclo de concesiones, que estuvo parado por muchos años, uno ve ahora que está tomando también más dinamismo, pero eso hay que financiarlo. Lógico. ¿Ya? Y para financiar necesitas ahorro. Obviamente. Entonces, tener un mercado de capitales que funcione mejor creo que puede ayudar. Pablo, todo en este contexto, evidentemente, y aprovechando los minutos que nos quedan en esta muy buena conversación, ¿cómo has visto tú, en tu experiencia, no solamente el Banco Central, sino muchísimos otros cargos, lo que ha sido esta crítica, esta contracrítica que se da también con respecto a el cálculo del gasto, del ingreso fiscal, déficit no, el balance estructural que realmente se mantiene? Porque tiene mucho de político, pero con elementos técnicos. Y aquí lo más importante es cómo, y no echando la culpa a un gobierno u otro, pero cómo queda de aquí para adelante, digamos. Claro. Mira, es muy desafiante, yo creo que es muy desafiante. Hay varios ángulos que uno puede decir ahí. Primero, el diagnóstico de lo que pasa. Efectivamente, el gobierno del presidente Boric y el ministro Mario Marcel se pusieron metas bien ambiciosas. O sea, el objetivo de ir convergiendo un balance estructural, tener este límite de deuda que se anunció cuando partió el gobierno, eran bien ambiciosos. Porque veníamos de años muy excepcionales, de mucho endeudamiento. Mucho endeudamiento. O sea, tú ves los últimos dos gobiernos del presidente Piñera, que en paz descanse, los déficits fiscales sumaron 15 puntos del PIB. Claro. Se legisló la PGU, que son $9.000 millones al año, sin financiamiento. Entonces, hay una bola de gasto que antes vino el IFE. Y vino el IFE también. Entonces, tú tienes que... hay un desafío de cuadrar la caja, de irse al camino con objetivos de consolidación que eran bien agresivos y desafiantes. Y lo que ha ocurrido en este último año, que es un fenómeno que hay que estudiar, porque las proyecciones nunca son fáciles de hacer, que no es que el gasto haya sido más que lo planeado, sino que la recaudación tributaria fue $4.000 millones de dólares más baja de lo que se pensó en su... Hubo una sobreestimación de los ingresos, finalmente. Bueno, solamente no es sobreestimación, es el punto. Una proyección que después resulta ser no validada por la información que tú empiezas a recibir. Ahora, la pregunta es ¿por qué se produjo eso? Todos los economistas nos estamos un poquito así tratando de pensar duramente por qué, porque es difícil hacer proyecciones. ¿Ya? La pregunta es... Hubo mucha confianza en los precios del litio, que
Todos No, los pero yo expertos creo en la que- industria decían que, ojo, muy volátil. Yo creo que fue más los impuestos más tradicionales a la renta. Yo Ya. creo que fue más bien eso. Ah, ya. Quizás se pensó que, porque tú ves el IVA, la evasión ha disminuido bastante con la boleta electrónica, la factura electrónica. Tú ves como hay una tendencia como de incremento de la recaudación de IVA respecto al PIB, lo cual está muy bien, menos evasión. Sí, claro. Pero el impuesto a la renta no se ha producido eso. Entonces quizás se pensó que iba a haber una disminución de la evasión más fuerte. Al final no ha sido así. Es difícil de proyectar. El tema es qué es lo que haces ahora. ¿Ya? ¿Qué es lo que haces ahora? Entonces, el desafío ahí es que, claro, la meta fue autoimpuesta. Eso no significa que no sea importante cumplirla, porque es importante cumplir con tus propias promesas y tus propios compromisos. Es un compromiso al final. Y la manera más fácil, entre comillas, de hacer eso en un plazo corto, en un año electoral, desgraciadamente no es subir los impuestos, sino que es bajar el gasto. Es bajar el gasto, pero sabemos que bajar el gasto es difícil. El año pasado hubo un ajuste de gasto, si tú recuerdas la reclamadera general que se produjo producto de eso. Totalmente. Lo que hay que hacer ahora es de una magnitud bastante más que Lo eso. que ha dicho el Consejo Fiscal ¿Ya? Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo habla de variables bien grandes. No hay holgura para gastos adicionales. Si tú miras el último informe del Consejo Fiscal Autónomo, dice que si se quieren cumplir con estas metas de aquí a fines de la década, el gasto público en el fondo tiene que crecer 0% real todos los años por 4 o 5 años. Entonces, hay un desafío muy, muy grande que hay cierto debate de si conviene ponerlo en la palestra en un año electoral o no, pero el próximo gobierno, sea cual sea, se va a tener que encontrar con una situación muy estrecha fiscal y eso impone cuotas de realismo respecto a lo que se puede tratar de ofrecer. Pablo García, se nos termina el tiempo, pero agradecerte que nos haya acompañado aquí en Mirada Económica. Un gusto. Que esté muy bien, cuídate. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. La economía en fácil, los distintos temas que abordamos aquí en Mirada Económica por Canal 24 Horas. Que esté muy bien, nos vemos. Chao. Mirada Económica.